¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta 18ª clase virtual de física. Hoy es 29 de abril del 2020. La escuela está abierta, los estudiantes y los docentes siguen trabajando. Lo que está cerrado es el edificio, no se confundan, seguimos en clases, seguimos trabajando y preparando nuestros exámenes. Aquí les muestro el lugar desde el que se emiten estos videos, estas clases virtuales. Como ven, no tengo cámara, así que lo siento. No puedo darles una clase más parecida a una clase presencial. Bien, hagan un comentario con su número de matrícula antes de las 9:05 para tomar su asistencia. Y continuamos con el tema de la ley de Coulomb con más de dos cargas interactuando. Ahora vamos a empezar a trabajar con 4 cargas. Y el problema va más o menos así. Dice, hay estas 4 cargas. Q1 es menos 8, Q1 aquí está. Q1 es menos 8 microcoulombs. Perdón, milicoulomb. 10 a la menos 3. Q2 es menos 9, aquí está marcado como negativa, ¿va? Menos 9 milicoulombs. Y Q3 está marcada como positiva, es de 5 milicoulombs. ¿Ok? Y dice que estas 3 cargas están situadas en los 3 vértices, o en 3 de los vértices de un cuadrado imaginario de 10 centímetros de lado. ¿Sí? En el cuarto vértice vamos a colocar una carga Q0 de 20 milicoulombs positiva. ¿Sí? Entonces, queremos saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre esta carga Q0. Bien, vamos a llamar F10, F20 y F30 a las fuerzas que experimenta Q0. F10 es la fuerza debida a Q1. F20 va a ser la fuerza debida a Q2. Y F30 va a ser la fuerza debida a Q3. Y vamos a calcular, utilizando la ley de Coulomb, por parejas, vamos a calcular los valores de estas fuerzas componentes. Bien, debemos notar que F10, esta fuerza, es una fuerza de más y de menos, es decir, una fuerza de atracción. La carga Q0 se siente atraída hacia la carga Q1. ¿Sí? Y esta fuerza actúa a lo largo del eje horizontal en el sentido negativo, es decir, hacia la izquierda del eje horizontal, del eje de las X. La fuerza F20, la fuerza debida a la interacción con la carga Q2, es una fuerza de, esta es positiva y esta es negativa, es una fuerza de atracción también. Entonces, esta carga Q0 se siente atraída hacia Q2. Solo que en este caso, esta fuerza 20 actúa en forma oblicua a los ejes coordenados, es decir, en diagonal, digamos, inclinada
respecto al eje de las X y respecto al eje de las Y. Y F30, la fuerza que siente Q0 con respecto a Q3, vean que las dos cargas son positivas. Entonces, esta es una fuerza de repulsión. Y va a sentir que es empujada en la dirección opuesta a donde se encuentra Q3. Esta sería la representación de la fuerza 30. ¿Sí? Y que actúa, esta fuerza actúa en el eje vertical, en el eje de las y en sentido positivo, hacia arriba. ¿Ok? Bueno, calculamos F10, esta fuercita azul, utilizando la ley de Coulomb. Calculamos F20, esta fuercita lila, utilizando la ley de Coulomb. Y calculamos F30, esta fuercita, verde, por la ley de Coulomb. Aquí estoy notando que hay un errorcito aquí. Estos deben ser por 10 a la menos 3. Este es menos 9 por 10 a la menos 3. Este es 5 por 10 a la menos 3. Los demás valores sí están correctos. ¿Ok? Bueno. En magnitudes, aquí no me equivoqué. Sí hice bien las operaciones. Y entonces en magnitudes, F10, esta fuercita azul, es de menos 144 por 10 a la 6 newtons. Ok, ¿qué es esta fuercita? ¿Qué es este signo menos de la fuerza? Bueno, eso nos indica que es una fuerza de atracción, pero no le vamos a hacer caso a este signo que sale aquí. La fuerza 20. La fuerza 20 también es una fuerza de atracción, por eso nos sale un valor negativo, ¿sí? Pero no le vamos a hacer caso a estos signos de aquí, sino a los sentidos con respecto a los ejes coordenados que aquí ya dibujamos y cuyo origen lo plantamos precisamente en donde está la carga Q0. Y finalmente, la fuerza 30, ¿sí?, tiene un valor de 90 por 10 a la 6 newtons y es en sentido vertical, sentido positivo del eje de las Y. Entonces centramos nuestro plano cartesiano en Q0 y procedemos, como ya tengo la fuerza 10 y la fuerza 30 sobre los ejes coordenados, solo me queda descomponer la fuerza 20 en una componente X que va a apuntar en sentido negativo y en una componente Y que también va a apuntar en sentido negativo del eje de las Y. Hay que tomar en cuenta que la diagonal de un cuadrado divide al ángulo recto precisamente como bisectriz, es decir, en dos ángulos iguales de 45 grados cada uno. ¿Sí? Bueno, y ya se los comenté que no vamos a tomar en cuenta los signos obtenidos acá al aplicar la ley de Coulomb, sino los signos que tengan las fuerzas respecto al plano cartesiano. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la componente X de F20? Bueno, la componente X de F20 es este vectorcito moradito, ¿sí?, que, como ven, apunta hacia la parte negativa del eje X. Y la componente Y de F20 sería este otro vectorcito moradito que apunta en la dirección negativa del eje de las Y.
¿Ok? Bueno, ¿y cómo se van a calcular? Bueno, la componente X se calcula por el seno del ángulo y la componente Y se calcula por el coseno del ángulo. Entonces, la componente X sería menos 162 por 10 a la 6 por el seno de 45 grados y eso me da 114.55 por 10 a la 6 newtons. Ya voy a ignorar este signo menos. Ahora voy a utilizar el sentido de este dibujito. La componente Y de F20 se calcularía como menos 162 por 10 a la 6 por el coseno de 45 grados. Y esto nos da por resultado exactamente lo mismo, porque el ángulo que se formó es igual de 45 grados para los dos sentidos. Entonces la fuerza neta va a ser el resultado del triángulo rectángulo que se vaya a formar con la suma de las fuerzas que ahora están aquí en este esquema y que se están, por ejemplo, F10 y F20X apuntan en sentido negativo del eje de las X, mientras que F30 apunta en sentido positivo del eje de las Y y F20Y apunta en sentido negativo del eje de las Y. Entonces, la fuerza neta va a ser la suma de fuerzas en X, va a ser apunta hacia la izquierda, claro. La suma de fuerzas en Y va a ser apunta hacia abajo. Finalmente fue mayor la fuerza negativa que la positiva, aunque la habíamos pintado muy grande aquí, la verde. No me acuerdo qué color era, sí, era verde. No resultó ganadora, ganó la negativa. Y entonces, siguiendo este caminito, vamos a encontrar la fuerza neta resultante. Entonces, la suma de fuerzas en Y es F30, era F30 menos F20Y, ¿sí? Y resultó ser de menos 24.55 por 10 a la 6 newtons. La fuerza en X sería menos F10, la suma de fuerzas en X sería menos F10 menos F20X, porque también apunta hacia la izquierda. Y eso me da por resultado menos 258.55 por 10 a la 6 newtons. Ambas sumas de fuerzas son negativas. Esta apunta en sentido negativo del eje de las X, esta en sentido negativo del eje de las Y. Para obtener la fuerza neta resultante hay que utilizar el teorema de Pitágoras, sabiendo que la fuerza neta resultante es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, mientras que las sumatorias de las fuerzas de los catetos son, de las fuerzas son los catetos, ¿sí? Y mientras que el ángulo de inclinación lo vamos a encontrar por la función tangente y la función arco tangente en estos triangulitos, ¿sí? Bueno, pues gracias por su atención. No olviden mandar su captura de pantalla y como ya me enviaron su showroom, pues nos vemos mañana.